El taoísmo, el confucianismo y el sintoísmo son tres tradiciones filosóficas y religiosas profundamente enraizadas en Asia Oriental, que han moldeado la vida social, cultural y política de China y Japón durante milenios. Cada una de estas tradiciones ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza del ser humano, la sociedad y el cosmos, y aunque tienen sus raíces en contextos culturales distintos, comparten ciertas características que las hacen relevantes para un análisis sociológico. El taoísmo. Filosofía de la naturaleza y la espontaneidad. El taoísmo, también conocido como daoísmo, es una tradición filosófica y religiosa que se originó en China hace más de 2000 años. El término Tao o Dao se traduce comúnmente como camino o vía, y se refiere a la fuerza fundamental que subyace en el universo, un principio inmanente que lo rige todo. El taoísmo se basa en la idea de vivir en armonía con el Tao, adoptando una vida de simplicidad, espontaneidad y no interferencia con los procesos naturales. El taoísmo está asociado con dos textos fundamentales. El Tao Te Ching, atribuido a Laozi, y el Zhuangzi, atribuido a Xuanzhou. El Tao Te Ching es un texto breve pero profundamente influyente, que presenta al Tao como el origen y la fuerza unificadora del universo. Laozi enseña que la mejor manera de vivir es seguir el principio de Wu Wei, que se traduce como no acción o no forzar, una forma de vida que implica actuar en armonía con la naturaleza sin tratar de imponer nuestra voluntad sobre ella. El Zhuangzi, por otro lado, expande estas ideas y celebra la libertad individual, el relativismo y la importancia de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Xuanzhou utiliza parábolas y anécdotas para ilustrar la idea de que las distinciones artificiales entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, son ilusorias, y que la verdadera sabiduría consiste en aceptar la naturaleza tal como es. El taoísmo filosófico, como se presenta en estos textos, promueve una forma de vida que valora la simplicidad, la humildad y la quietud interior. Se opone a la ambición desmedida, la codicia y el deseo de poder, y en cambio aboga por una existencia en armonía con el Tao, que es inefable y no puede ser comprendido completamente a través de palabras o conceptos. Además de su dimensión filosófica, el taoísmo también desarrolló una tradición religiosa que incluye prácticas rituales, cultos a deidades y la búsqueda de la inmortalidad a través de la alquimia y otras disciplinas esotéricas. El taoísmo religioso ha desempeñado un papel importante en la vida social de China, influenciando prácticas populares, festivales y rituales comunitarios. Se caracteriza por la adoración de un vasto panteón de deidades, espíritus ancestrales y fuerzas naturales. Los templos taoístas son lugares de culto donde se realizan rituales para pedir protección, salud y prosperidad, y donde los sacerdotes taoístas llevan a cabo ceremonias para honrar a los dioses y espíritus. Estas prácticas reflejan la creencia en la interconexión de todos los aspectos del universo y la importancia de mantener un equilibrio entre las fuerzas opuestas del yin y el yang. En la vida social, el taoísmo ha promovido valores como la humildad, la frugalidad y la moderación, que han influido en la cultura china a lo largo de los siglos. Aunque el taoísmo no ha sido una fuerza política tan dominante como el confucianismo, ha proporcionado una contrapartida espiritual que ha enriquecido la vida cultural de China y ha ofrecido una alternativa a las normas sociales más rígidas. El confucianismo. Filosofía de la ética y la responsabilidad social. El confucianismo, fundado por Confucio, Confuci, en el siglo VI a.C., es una tradición filosófica y ética que ha tenido un impacto profundo en la sociedad china, así como en otras partes de Asia Oriental. A diferencia del taoísmo, que se enfoca en la relación del individuo con el Tao y la naturaleza, el confucianismo se centra en las relaciones humanas y la importancia de la moralidad, la educación y la jerarquía social. Confucio no dejó escritos propios, pero sus enseñanzas fueron recopiladas por sus discípulos en los Anales de Confucio, Lunshu. Estas enseñanzas se basan en la creencia de que el orden social y político se mantiene a través de la práctica del ren, benevolencia, li, ritos o normas sociales, y shi, justicia. Confucio enseñó que el individuo debe cumplir con sus deberes hacia su familia, su comunidad y el Estado, siguiendo un código ético que promueva la armonía social. El concepto de ren es central en el confucianismo y se refiere a la humanidad o bondad que uno debe mostrar hacia los demás. Esta virtud se cultiva a través de la práctica de los ritos y la adherencia a las normas sociales que estructuran la vida comunitaria. El yi no solo se refiere a los rituales religiosos, sino también a las reglas de conducta que regulan la interacción social,
desde la etiqueta en el trato con los demás hasta las normas que rigen el gobierno. El confucianismo también enfatiza la importancia de la familia como la unidad básica de la sociedad. Confucio enseñó que las relaciones familiares, particularmente la piedad filial, xiao, son fundamentales para el bienestar social. El respeto hacia los padres, ancianos y antepasados se ve como un microcosmos del respeto que se debe mostrar hacia la autoridad en todos los niveles de la sociedad. El confucianismo no es solo una filosofía ética, sino también un sistema político que ha influido profundamente en la organización del Estado chino. Durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, el confucianismo fue adoptado como la ideología oficial del Estado, y sus principios fueron integrados en el sistema de gobierno. Uno de los aspectos más importantes del confucianismo en la política es la idea de que el gobernante debe ser un modelo de virtud. Confucio enseñó que el buen gobierno se basa en el ejemplo moral del gobernante, que debe actuar con benevolencia y justicia. El emperador era visto como el Hijo del Cielo, y se esperaba que gobernara con el mandato del cielo, una especie de aprobación divina que se basaba en su conducta ética. El confucianismo también estableció el sistema de exámenes imperiales, que seleccionaba a los funcionarios del Estado en función de su conocimiento de los textos confucianos y su capacidad para aplicar sus principios en el gobierno. Este sistema, que duró más de 1000 años, contribuyó a la creación de una burocracia meritocrática y consolidó la influencia del confucianismo en la cultura política china. El confucianismo ha moldeado la cultura y la sociedad china en múltiples niveles. Ha influido en la estructura familiar, las relaciones interpersonales, la educación y la vida comunitaria. La educación confuciana, que se centra en el estudio de los clásicos y la práctica de la virtud, ha sido fundamental para la formación de la élite intelectual china, conocida como los literatos o si. El énfasis en la piedad filial ha dado forma a las normas familiares en China, donde el respeto hacia los padres y ancianos es una virtud central. Esta orientación hacia la familia y el respeto a la autoridad también ha influido en la organización social y las expectativas de comportamiento en otros contextos, como el lugar de trabajo y la comunidad. Sin embargo, el confucianismo también ha sido objeto de crítica, especialmente en la era moderna, por su apoyo a las jerarquías rígidas y la subordinación de las mujeres. La revolución cultural en China, por ejemplo, fue en parte una reacción contra lo que se percibía como el conservadurismo y la opresión social del confucianismo. El sintoísmo. La relación entre humanos y espíritus en Japón. El sintoísmo es la religión nativa de Japón y se centra en la adoración de los kami, espíritus que habitan en la naturaleza, los antepasados y los objetos sagrados. A diferencia del taoísmo y el confucianismo, que son tanto filosofías como religiones organizadas, el sintoísmo es más bien un conjunto de creencias y prácticas que han evolucionado de manera orgánica a lo largo de la historia japonesa. El sintoísmo no tiene un fundador, un texto sagrado único, ni una estructura doctrinal rígida. En cambio, es una religión que se basa en el respeto y la veneración de los kami, que pueden ser dioses, espíritus de la naturaleza o ancestros venerados. Los kami no son necesariamente benevolentes, sino que representan fuerzas naturales y espirituales que deben ser respetadas y aplacadas a través de rituales y ofrendas. Los santuarios sintoístas, conocidos como jinja, son los lugares donde los japoneses veneran a los kami. Estos santuarios están dispersos por todo Japón y varían en tamaño e importancia. El santuario de Aiesi, dedicado a Amaterasu, la diosa del sol y antepasada mítica de la familia imperial japonesa, es uno de los más importantes. El ritual es un aspecto central del sintoísmo. Los rituales sintoístas, que incluyen la purificación, la oración y las ofrendas, son medios para establecer una relación armoniosa con los kami y asegurar su favor. La pureza es un concepto clave en el sintoísmo, y se enfatiza la necesidad de mantener la pureza tanto física como espiritual a través de prácticas como las abluciones y la limpieza ritual. El sintoísmo está profundamente ligado a la identidad nacional japonesa. La mitología sintoísta cuenta la historia de los orígenes divinos de Japón y su gente, con la familia imperial descendiendo directamente de Amaterasu. Esta conexión entre el sintoísmo y la identidad nacional se consolidó durante el período Meiji, 1868 a 1912, cuando el sintoísmo fue adoptado como la religión estatal de Japón y se promovió como una ideología unificadora. Durante el período Meiji, el gobierno japonés reformó y centralizó el sintoísmo, separándolo de otras prácticas religiosas, como el budismo,
que también era muy influyente en Japón. El sintoísmo estatal promovió la adoración del emperador como un kami vivo y vinculó el sintoísmo con el nacionalismo japonés, una conexión que tuvo consecuencias significativas durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, la Constitución de Japón garantizó la libertad religiosa y se abolió el sintoísmo estatal. Sin embargo, el sintoísmo sigue siendo una parte integral de la cultura japonesa. Los festivales sintoístas, Matsuri, las visitas a los santuarios en Año Nuevo y otras prácticas sintoístas siguen siendo comunes en la vida cotidiana de los japoneses, a menudo entrelazadas con otras tradiciones religiosas, como el budismo. En la sociedad contemporánea, el sintoísmo ha tenido que adaptarse a un contexto de modernización y secularización. Aunque muchas personas en Japón ya no se consideran devotas religiosas en el sentido tradicional, las prácticas sintoístas siguen siendo una parte importante de la vida cultural. Por ejemplo, las bodas sintoístas y los ritos de paso, como el Shichigo-san, una ceremonia para niños de 3, 5 y 7 años, son comunes y mantienen su significado cultural. El sintoísmo también ha influido en la ética y los valores en Japón, particularmente en lo que respecta a la relación con la naturaleza y la comunidad. La reverencia por la naturaleza, que es central en el sintoísmo, se refleja en el respeto por los espacios naturales, los jardines japoneses y las actitudes hacia la conservación ambiental. Asimismo, el énfasis en la pureza y la armonía social ha influido en las normas de comportamiento en la vida diaria, como la importancia del orden, la limpieza y la cortesía en la cultura japonesa. Comparación y contraste entre taoísmo, confucianismo y sintoísmo. Aunque el taoísmo, el confucianismo y el sintoísmo tienen orígenes y contextos culturales diferentes, existen algunas similitudes entre ellos, especialmente en su enfoque en la armonía con el cosmos, la importancia de los ritos y el papel central de la comunidad. Sin embargo, también presentan diferencias significativas en términos de su visión del individuo, la sociedad y la relación con lo divino. Una similitud clave entre estas tradiciones es la importancia de la armonía con el cosmos. En el taoísmo, esta armonía se busca a través de la alineación con el Tao y la práctica de Wu Wei, lo que implica vivir en consonancia con los procesos naturales sin tratar de imponer la propia voluntad. En el sintoísmo, la armonía con los kami y el respeto por la naturaleza son fundamentales para mantener el equilibrio en la vida personal y comunitaria. El confucianismo, aunque más centrado en las relaciones humanas, también enfatiza la armonía, pero en el contexto de la sociedad. Para Confucio, la armonía social se logra a través del cumplimiento de los roles y deberes que cada persona tiene en sus relaciones con los demás, siguiendo los principios de Ren y Yi. El ritual es un elemento esencial en las tres tradiciones. En el taoísmo, los rituales religiosos son formas de conectarse con el Tao y los espíritus, mientras que en el sintoísmo, los ritos son esenciales para mantener una relación adecuada con los kami y asegurar su favor. En el confucianismo, los ritos, son fundamentales para mantener el orden social y expresar el respeto debido a los ancestros y a las normas comunitarias. Aunque todos valoran los ritos, su propósito y enfoque varían. El confucianismo ve los ritos como una forma de reforzar las normas sociales y promover la cohesión social, mientras que el taoísmo y el sintoísmo se enfocan más en la conexión con lo espiritual y lo natural. Las tres tradiciones también difieren en su enfoque sobre el individualismo y la comunidad. El taoísmo tiende a valorar la libertad individual y la espontaneidad, promoviendo una vida sencilla y desapegada de las estructuras sociales rígidas. El confucianismo, por otro lado, pone un fuerte énfasis en la comunidad y la jerarquía, insistiendo en que el individuo debe cumplir con sus responsabilidades dentro de la familia y la sociedad para mantener el orden y la armonía. El sintoísmo comparte con el confucianismo el énfasis en la comunidad, pero también valora profundamente la relación personal con los kami. Aunque la sociedad japonesa puede ser vista como colectivista, el sintoísmo permite una relación más personal e individualizada con lo sagrado, sin la necesidad de intermediarios como sacerdotes o rituales complejos. El taoísmo, el confucianismo y el sintoísmo son tradiciones filosóficas y religiosas que han moldeado las culturas de China y Japón de maneras profundas y duraderas. El taoísmo, con su enfoque en la armonía con la naturaleza y la libertad individual, ha proporcionado una perspectiva contracultural que desafía las normas sociales rígidas, mientras que el confucianismo ha sido una fuerza estabilizadora que ha sostenido las estructuras jerárquicas y las normas éticas en la sociedad china.
El sintoísmo, por su parte, ha conectado profundamente a los japoneses con la naturaleza y los kami, al tiempo que ha sido un pilar de la identidad nacional y cultural. En la era contemporánea, estas tradiciones siguen siendo relevantes, adaptándose a los desafíos de la modernización y la globalización, al tiempo que mantienen su esencia y continúan ofreciendo orientación moral y espiritual a millones de personas.